Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar de algo que solamente algunos hemos sufrido y padecido. ¿No? ¿Sí? Muy bien. Pregunta para ustedes. Levanten la mano los que nunca en su vida se han resbalado. ¿No? ¿No hay alguien que no se haya resbalado? Si es por tiempo, a lo mejor, pero si... No, que nunca se haya resbalado. ¿No? En una ocasión, el Señor nos permitió a mi familia y a mí ir allá al norte de Estados Unidos a tener una experiencia en la nieve, porque nunca habíamos vivido como familia una experiencia de estar en la nieve. Y días antes estuve preparándome con diferentes cosas, ¿no? Al respecto de cómo había uno que vestir y el tipo de cosas que se debían o no se debían hacer, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí estuve documentándome y entre las cosas que yo estuve revisando, encontré que había una advertencia sobre algo que se conoce como el hielo negro o el black ice. ¿Alguna vez has oído de esto? ¿Quién sabe qué es eso? ¿No? Pues es una capita muy delgada de hielo que se llega a hacer en ciertas condiciones, que literal, no sé si recordarás algunos que vimos estas caricaturas, estos dibujos animados, de repente esas imágenes en donde el personaje está patinando como por segundos antes de caerse. Bueno, es real, es lo único que les puedo decir. Eso existe. Entonces me estuve documentando acerca de estas cosas y había la advertencia del famoso hielo negro o el black ice y esta capita, ¿verdad? Entonces me la pasé previa al viaje todo el tiempo con mis mujeres. Por favor, tengan cuidado, esto no se ve, no se confíen, no corran. Bueno, me la pasé todo el tiempo. Voy a resumir diciéndote, imagínate quién fue el único que se cayó. Es todo lo que voy a decir. No una vez. Me resbalé. ¿Cuántas? Mis chicas tienen la cuenta. 5. 4 veces. De la manera más increíble y sorprendente. Pues hoy vamos a hablar de resbalones y de un tipo de resbalón igualmente peligroso. De verdad no tienes idea de lo difícil y peligroso que es ese resbalón. En verdad pierdes el control, el equilibrio. O sea, si te patinas como que en una sola, pues como que le vas calculando en el aire y ahí viendo cómo vas a caer y demás. Pero cuando entras en esa dinámica que te vas a caer y no, entonces estás como que pedaleando así como en cámara lenta, no sabes en qué momento vas a tener control de tu caída y caes de unas maneras así todo torcido, con la espalda, o sea, horrible. De verdad, soy testigo. Y la verdad es que vivimos rodeados en la vida rodeados de aparentes injusticias. Yo no sé si has observado que de repente en el trabajo alguien es reconocido por un trabajo que no hizo, incluso promovido. En ocasiones hace cosas terribles y ni siquiera es llamado para que rinda cuentas o le llamen la atención. Es triste, no asumen las consecuencias. Yo creo que todos en alguna manera estuvimos en la escuela viendo cómo alguien era favorecido por el maestro solo porque le cayó bien. Otras ocasiones viendo cómo no le llamaba la atención y se le permitía todo lo que a los demás se les prohibía. Tal vez has tenido al vecino incómodo, ese vecino que se la pasa haciendo lo que se le da la gana en la calle. Se adueña y ya se deshace y la justicia no llega y lo pone en su lugar. Se apropia de un terreno extra, pone un lugar donde nadie se pueda acercar. Yo creo que todos hemos tenido una situación, una experiencia incluso con un hermano. Un hermano que haciendo las cosas terribles, bueno, ahí sí te puedo decir, mi mamá solo tenía dos tipos de hijos. Sus hijas y el campeoncito. Entonces, sobre eso no puedo hablar mucho. No, la verdad de las cosas es que
Yo creo que algunos de nosotros vivimos ese malestar de ver un trato. Mi hermana, seguramente a lo mejor ve la transmisión, ella sabe que es verdad. Hacía cosas terribles, sacaba las peores notas. Su cuarto era un desorden. Y bastaba con que ella organizaba la fiesta y nada más le decía a alguien: ven a pedirle permiso a mi mamá. Entonces alguien tocaba: señora, deja ir a Berenice a la fiesta. No, es que está castigada. Y Berenice: ándale mamá, y que no sé qué, y como 5 amiguitas ahí atrás. Bueno, está bien, ve. Y yo me paraba y le decía: mamá, ¿puedo salir? No. Oye, pero yo hice mi tarea, mi cuarto está bien, las notas están perfectas. No salía. Bueno, la verdad es que todas estas situaciones que hemos vivido son situaciones que nos producen un desgaste, que nos ponen de mal humor, nos desaniman y, por qué no decirlo, nos hacen resbalar. Nos hacen resbalar, y en que va a ser un mensaje de 2, va a tener una continuidad. Vamos a ver cómo de alguna manera Dios nos pone cuidado en aquellas aparentes injusticias de la vida. Nos pone cuidado porque en este mensaje vamos a revisar que el problema es cuando nuestro corazón se empieza a nublar y empieza a creer que Dios debería ejercer las cosas de alguna manera, que debiera de ser su justicia en una manera, ¿sí? El corazón empieza a creer que conoce correctamente entre el bien y el mal y la manera en la que Dios debe aplicar su justicia, y la verdad es que nos llevamos unas sorpresas después de todo, porque Dios nos deja y acabamos mal, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver esto, porque todos esos momentos nos hacen resbalar, y ahorita vas a saber dónde viene la idea. La idea que a veces también tenemos de que al acercarnos a Dios nos tiene que ir por fuerza bien, y que nada nos debe de llevar a mal, que nos debería de ir de maravilla. Eso nos lleva a un estado que cuando menos nos lo esperamos, caemos y resbalamos y nos enojamos, ¿okay? Yo creo que todos hemos estado ahí, que hemos caído de esa manera, que hemos resbalado. Y vamos a la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo, porque el día de hoy Dios nos va a dar dirección respecto a eso. Recordarás un dicho del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo, no vayas a 1 Corintios, no va a ser el texto. 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. El apóstol Pablo está dando una advertencia muy conocida. En esta nueva traducción viviente dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Aquel que esté firme, mire de no caer, dice la versión 60. Y hoy Dios nos quiere hablar, porque algunos podemos decir: ¿sabes qué? Yo nunca me he caído de esa manera. Pero te vas a dar cuenta que sí. Ahora sí quiero que vayas conmigo, Salmo 73, versículos del 1 al 17. Ahí es donde vamos a centrar el mensaje el día de hoy. Aunque el Salmo tiene 28 versículos, nos vamos a concentrar principalmente en los primeros 17. Del 18 en adelante te vas a dar cuenta que se vuelve la misma idea, ¿de acuerdo? Entonces, Salmo 73, versículo 1 al 17. Les tengo una versión, como últimamente lo he estado leyendo, en una nueva traducción viviente, por si ves algo diferente, quienes siguen la transmisión, tomen su Biblia. Es bien importante que todos sigamos el mensaje a través de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? ¿Ya estamos todos? Salmo 73. Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Parecía que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como las otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea.
Se burlan y hablan de maldades, y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosamente por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil, mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, si yo hubiera hablado a otros a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Y el día de hoy, para no resbalar, como dice el versículo 2, ¿te das cuenta? Dice, pero en cuanto a mí. Y vamos a hablar de mí porque seguramente a ti no te ha pasado. Tal vez tú no eres de los que han resbalado de esta manera. Yo he resbalado de todas las maneras, Pero dice, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Yo te puedo decir con toda sinceridad que no casi, que yo sí he resbalado y que sí he caído de esta manera como lo menciona. Y quiero hablar el día de hoy de 7 cosas de manera muy breve, porque aunque se oyen muchos puntos, son 7 cosas que quiero que observemos a lo largo de este pasaje, de esta porción. Y la primera, si tú estás tomando nota, es que una manera en la que solemos resbalar es cuando tú y yo olvidamos que Dios es bueno. Y aunque por obvio que te parezca, dice el versículo 1 del Salmo 73 en el inicio, en verdad Dios es bueno. En verdad. Así, independientemente de todo lo que tú y yo estamos viviendo, tu alma debe de recordar que en verdad Dios es bueno. Tanto el Evangelio de Marcos como el de Lucas, Marcos en el capítulo 10, versículo 18, y Lucas en el capítulo 18 y 19 mencionan que el Señor Jesús hizo una aclaración sobre solamente el único que es bueno. El Señor dijo, solo Dios es bueno. Cuando llegan y le preguntan, ¿por qué me llamas bueno?, les dice, solo Dios es bueno. Y muchos de nuestros problemas son por estar pensando en algún momento que tú y yo somos lo suficientemente buenos como para no tener que pasar por lo que pasamos. Y el salmista, yo no sé si te diste cuenta, pero inicia enfatizando en verdad. En verdad. Y yo creo que tú y yo debiéramos de repetirle primero que nada a nuestra alma, oye Luis, en verdad solamente Dios es bueno. Solo Él. Siempre lo ha sido, lo es y lo será. Tú y yo resbalamos porque dejamos de hablarle a nuestro corazón diciéndole, no se te olvide, Dios es bueno independientemente de lo que tú y yo estamos pasando. No te caigas, no te resbales. ¿De acuerdo? La segunda cosa que podemos observar en el versículo 3 al 9 del mismo Salmo, inicia diciendo, porque envidiaba. La segunda cosa que te puede hacer resbalar es empezar a envidiar. Empezar a envidiar. Dice aquí, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como las otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos y sus palabras
se pasean presuntuosamente por toda la tierra. ¿Te das cuenta de lo que está hablando el salmista? ¿Te das cuenta que no está hablando de lo que comúnmente decimos envidia de la buena? ¿Alguna vez has usado esa expresión? Tengo envidia de la buena, si es que existiera la envidia, así la vemos. Pero lo que vemos aquí es que no está hablando de una envidia de la buena, sino que el mismo salmista dice, envidiaba los orgullosos. ¿Qué empezó a envidiar? ¿Sabes qué envidias cuando dices tengo envidia de la buena? ¿Qué es lo que envidias cuando dices algo así? Pero luego que lo que no tenemos, pero ¿qué estás viendo en otro? Una bendición, quizás que le está yendo bien, que se fue de vacaciones y dices, se anda paseando por ahí, sentí envidia de la buena, qué bueno que te fuiste. No lo has dicho, es un leo. Pero si te das cuenta que el problema del salmista es que empieza a envidiar de los orgullosos, no lo bueno, ¿sí? Empieza a envidiarle sobre cosas que ya no formaban o no deberían de formar parte de su vida. Tú y yo a veces resbalamos porque empezamos a envidiar lo que ya no nos pertenece ni nos corresponde a nuestra manera de vivir. ¿Te das cuenta de toda la lista? No se estaba refiriendo a una nueva manera de vivir, ¿sí? Como cuando tú y yo venimos a Cristo, sino se estaba refiriendo a cosas que seguramente en su corazón pecador estaba anhelando todavía, ¿sí? ¿Qué dice al final? Prosperar a pesar de su maldad. Versículo 3 dice, cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Y termina diciendo, tienen todo lo que su corazón desea. Esa no es envidia de la buena. Es envidia de la que tú y yo nos va a hacer tropezar. Yo no sé si alguna vez has pensado en ese pensamiento que en algunos llegó diciendo, me iba mejor cuando ni me había acercado a Dios. ¿Nunca tuviste ese pensamiento? Qué buenos son todos ustedes. Yo confieso que cuando recién conocí al Señor, me empecé a acercar, me gustó, pero de repente, ¡pum!, una tras otra me llegaba y yo decía, pucha, ahora que me quiero portar bien, ahora que quiero seguir al Señor, me va peor. Por eso les dije que vamos a hablar de mí, de mis resbalones, porque de ustedes, júzguenme desde sus lugares, no se preocupen. Pero la pregunta para ti, si es que esto cabe en ti, ¿habrás sentido en algún momento, por lo que tú estás atravesando, un tipo de envidia o una actitud parecida a esta? En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, tarde o temprano. Tu corazón y mi corazón deben entender que Dios es bueno con los de corazón puro. Así es que lo que debemos de hacer es, si tú has caído en ese pensamiento o te ha dado un coraje y empiezas a envidiar y a ver a todos estos que hacen todo lo que viene en la lista del 3 al 9, ¿sí? No tienen dificultades, no tienen problemas, sus cuerpos están en salud, están sanos y fuertes. Además se mofan, ¿no? Se burlan, hablan maldades. Incluso, como dice en el 9, se jactan contra los cielos. Hasta se empiezan a burlar. Mira, tú que buscas a Dios, mira cómo te va. ¿Cómo se siente eso? A mí me cala. Purifiquemos nuestros corazones para poder ver la verdad de Dios. Si tú y yo empezamos a resbalar y caemos en esta envidia, nuestros corazones se van a empezar a nublar, se van a entenebrecer. Y lo que va a pasar es que no vamos a poder ver la bondad de Dios, porque la envidia nos va a empezar a acorralar. Aquí no habla de envidia de la buena, si es que está hablando de una actitud del corazón que te hace caer. Punto número 3, si tú estás tomando nota. Una cosa más que te hace resbalar tiene que ver con dejar que además esas cosas no solamente nos muevan envidia, sino produzcan un desánimo y nos empiecen a confundir. Dice el versículo 10, entonces la gente se desanima y se confunde.
al tragarse todas esas palabras. Conozco personas que recién vienen al camino del Señor, empiezan a seguirlo con sinceridad, empiezan a escuchar todas esas palabras y pareciera como la parábola del sembrador, que viene Satanás y se quiere robar esa semilla que hay en sus corazones, que viene los afanes de esta vida y quiere robar, o quiere, en este caso, quiere ahogar a través de espinos y cardos sus semillas que están dando fruto, o que no pueden echar raíz tan profunda porque crecen como si estuvieran los pedregales en un terreno duro. La gente se desanima y se confunde, empieza a dudar: ¿será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que verdaderamente aquí está Dios? Y empiezan a alejarse, porque la palabra nos regala es que guardemos el corazón, que no, guardar el corazón es evitar tragarnos todo esto, todas esas palabras. Proverbios capítulo 4:23 lo está diciendo: sobre todas las cosas guarda, o cuida, en la versión Nueva Traducción Viviente, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Si tú no guardas tu corazón y permites que todo esto empiece a entrar a tu corazón, va a empezar a dirigir y va a confundirte y vas a decir: bueno, también voy a probar esto otro, y por si las dudas voy a hacer lo otro. Y como las cosas no resultan, empieza a caer el desánimo. La exhortación para nosotros en esta mañana sería: tenemos que revisar todas esas cosas que traemos, y de todas las que estamos viviendo necesitamos ubicar qué nos está produciendo un desánimo y qué nos está confundiendo. Si es la voz de conozco familiares que de repente no conocen al Señor y uno está atravesando ciertas cosas y uno empieza a escucharlos y hasta ellos empiezan a empatizar. ¿Te diste cuenta? Eso te empezó cuando empezaste a ir ahí, y esto sucedió cuando no sé qué, y empiezan esas voces y esas voces y esas voces. Dices tú: yo me acuerdo mi mamá, que ya se encuentra en la presencia del Señor por su misericordia, me acuerdo que me empezaba a acercar. Al principio dijo mi mamá: bueno, eso funciona bien, qué bueno que se está acercando. Después que empezaba a compartir un poco más y decía mi mamá: bueno, mira, tú lo tuyo, yo lo mío. Después pasó a la fase de decir: creo que ya se está volviendo un fanático, hasta llegar a la etapa previa a su salvación y decir: hubiera preferido verlo con una caguama bajo la mano que con una Biblia. Imagínate a qué nivel de error llega todo esto. Y hay muchos de nosotros y muchos de los que conocemos que cuando llega la palabra del Señor a sus vidas empiezan a surgir y a levantarse todas esas evidencias, y entonces empezamos a patinar como con el black ice y empezamos a resbalarnos, y algunos caen, se alejan y de repente empiezan a regresar. Pero hablemos de ti y de mí, porque yo no sé si te estás dando cuenta qué están produciendo en ti todas esas cosas. Si ya te las estás tragando, ¿qué es algo que te tragas? ¿Cómo es algo que te tragas? Es algo que ni siquiera te detienes a degustar o a distinguir, ¿no? Sino que agarras y a lo mejor eres como yo. Ya. De repente voltea a mi esposa y dice: ay, ¿ya terminaste? Pero yo así. Hay algunos que lo mastican, hasta se detienen y dicen: tiene un poco más de pimienta de lo normal. Yo, ni me preguntes qué llevaba eso. Eso es tragárselo. Es detenerte y empezar a distinguir. Cuando yo escucho que la gente se acerca y me dice: pastor, es que fíjese que está pasando esta situación en mi vida, en mi familia, etc. Y empecé a tener dudas. Y yo les digo: ¿qué te dice Dios? ¿O cómo puedes distinguir o discernir que lo que te están diciendo realmente viene de parte de Dios? Date cuenta cuál es su testimonio, cómo es su vida, te refleja, te proyecta que están buscando a Dios.
La cuarta cosa, si tú estás tomando nota, que te puede hacer resbalar como a mí, es cuando olvidamos que Dios está al pendiente de todo y entonces decidimos llevarle una bitácora, un registro de las cosas. Es cuando tu corazón entra en una actitud de decir, se me hace que Dios se distrajo, pero por si las dudas se lo voy a anotar, le voy a decir, mira, se te escapó esto, Señor. Dice el versículo 11, dice, ¿y qué sabe Dios? Pregunta. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Cuando tú y yo entramos en el corazón de ellos, empezamos a resbalar porque empezamos a dudar. Pero ¿por qué Dios no se dio cuenta de lo que están haciendo? Y sabes una cosa, Dios no necesita informantes. Él conoce todo. Él lo que busca son personas que además sepan que Él sabe todo y que empiecen a confiar en esa omnisciencia de Él. Él está presente en todo lugar, Él sabe todo. Y tú y yo, al recordarlo, ¿qué debemos de hacer? Descansar en Él. Él sabe todo. Dice el Salmo 73, versículo 11. Perdón, estoy diciendo el 73, no es, traigo mal mi cita, pero dice aquí, te voy a buscar la cita, no sé por qué la copié, pero dice este Salmo, en una versión Dios habla hoy, dice, el Señor mira desde el cielo y ve a todos los hombres. Desde el lugar donde vive, observa a los que habitan en la tierra. Él es quien formó sus corazones y quien vigila todo lo que hace. Dios nos elevó. Hay múltiples referencias de cómo Dios está atento a todo lo que hacemos y pasa. Pero fíjate cómo lo dice este versículo 15. Lo que les leí es el 13, 14 y 15 de algún salmo. No traigo. El 33. Ah, mira, esta es la nota. 33, 11, me equivoqué por un número. Y del 11 al 15 dice, el Señor mira desde el cielo y ve a todos los hombres. Desde el lugar donde vive, observa a los que habitan en la tierra. Él es quien formó sus corazones y quien vigila todo lo que hace. Él conoce lo más profundo de cada corazón. Entonces tú y yo, de vez en vez, para evitar resbalar, lo que debemos de hacer es ir a la presencia de Dios, orar, con un arrepentimiento, reconociendo, Señor, perdóname, porque mi corazón empieza a resbalar o empieza a caer cuando se envenena y cree que tú estás pasando por alto las cosas, que no las ves, que no las vas, se te escapó de la vista. Y entonces el dejar crecer esa idea nos hace resbalar. Nosotros debemos de decirle, perdóname, Señor, porque te estoy queriendo llevar la cuenta de las cosas. Yo tengo que confiar en que tú eres omnisciente, que tú eres omnipresente, estás en todo lugar. Tengo que descansar que tú vives la justicia, que tú haces que todo tome un orden en algún momento. Perdóname por dejar crecer esa idea de que a ti se te escapa. La quinta cosa, si tú estás tomando nota, que te puede llevar a resbalar, es que tú desvías tu mirada y estés más atento a los que no buscan de Dios que de los que sí buscan de Dios. Eso nos hace resbalar. Dice el versículo 12 y 13 del Salmo 73, dice, miren a esos perversos. El salmista está muy atento a ellos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón y me mantuve inocente sin ninguna razón. Pregunta. ¿Te das cuenta cómo en los dos versículos está poniendo la vista en dos corazones? Por un lado en los que son perversos y por otro lado diciendo, ¿habrá valido la pena mantenerme y guardarme de esta manera? Cuando tú y yo estamos más atentos de qué hacen los otros que no buscan de Dios, en vez de estarnos contagiando de los que buscan de Dios, empezamos a resbalar. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, y en otro pasaje, el apóstol Pablo, lo que está diciendo es que deberíamos de poner
los ojos en gente como Él, dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Si tú no estás firme, el peor error que debe de pasar y que te va a llevar a caer es empezar a ver otra vez a los que hacían de su vida un desgarriate, en vez de estar buscando referentes en tu vida que estén queriendo imitar a Cristo. Pablo está diciendo, imítanme a mí como yo estoy queriendo imitar a Cristo. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7, dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. En la versión 60 dice, acordaos de vuestros pastores. Dice, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Ahí está una invitación, una referencia, es tengan presente aquellos que los están guiando en la palabra de Dios, vean cómo es lo bueno de su vida, y eso es lo que tienen que imitar. No es que sean perfectos, sino que hay un ejemplo de fe que hay que seguir. No es estar mirando a los perversos, es estar viendo a los que sí buscan al Señor. Entonces tú y yo, lo que debemos de recibir, por lo que nos debemos de impactar, lo que debemos de imitar, es aquellas personas que están siendo de testimonio para nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿a quién estamos tratando de imitar o en quién estamos atentos? Cuando tú y yo estamos en terrenos resbaladizos, la salida está a buscar gente que realmente esté buscando al Señor. Punto número 6, si tú estás tomando nota, una de las cosas que nos puede hacer resbalar de esta manera también es que tratemos de entender lo que solamente Dios conoce y que además solamente Él puede entender. Versículo 16 del Salmo 73 dice, el salmista dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. No sé si te ha pasado momentos en tu vida en donde te has quedado estancado solamente por tratar de entender por qué es que les va bien. Y le das vuelta, y le das vuelta, y le das vuelta. Y además de pasar en todos estos conflictos ya previos que hemos hablado, te das cuenta que estás ahí, y ahí, y ahí. Yo no sé si podrías reconocer todo el tiempo que has perdido de tratar de comprender por qué pasan las cosas. Seguro que no un minuto, horas, y a veces más de las que horas. Y la pregunta, ¿ya has llegado a algún lugar? Por más que le has dado vuelta y vuelta, has llegado a algún lugar. Algunos sabemos de la conversación que tuvo Job del capítulo 38 al 41, ¿recuerdan? Algunos que hayan leído. Hay una conversación en donde está Job teniendo ahí con Dios. Y la conclusión de Job, capítulo 42, versículo 1 al 3, dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Eso es lo que te va a pasar. Tú y yo estamos entrampando en tratar de entender y conocer lo que solamente Dios sabe por qué permiten los malvados o por qué no permiten ti y en mí. Nos va a llevar a esta conclusión de Job. No te gastes de más, no me gasto de más, de verdad. Tu mente y la mía son muy limitadas, son finitas. No logramos comprender cómo es que Dios de toda esta humanidad puede mantener una justicia y un balance. Algunas cosas las permite para traer el balance y el trato hacia nosotros, y otras no las permite. Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Es decir,
ni siquiera me alcanza la mente para poderlas entender. Tenemos que confiar en Dios. Él sabe lo que hace, aun cuando tú y yo no lo entendamos. Alguna vez hemos escuchado muchas explicaciones sobre ciertas cosas para desafiar nuestro pensamiento, pero podemos ver gente tan crítica acerca de las cosas de Dios, que quisiera el entendimiento de todo para poder creer. Y uno se pregunta, ¿y cuando te subes al avión, conoces todo lo que opera y entiendes cada detalle que lo hace sostenerse en esa altura y de esa manera? Porque muchas veces te subes a cosas como esas sin entender el mínimo detalle. ¿Por qué no buscar a Dios, comprender lo que nos permite ir entendiendo, abrazarlo y seguirlo buscando para que Dios nos vaya revelando? Por último, si tú estás tomando nota, punto número 7, cosas que te van a llevar a resbalar, es no entrar a su santuario. Dice el versículo 17: entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entré. Y aquí dice: y por fin entendí el destino de los perversos. Entonces entré a tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Como lo hemos estado hablando en semanas pasadas, ¿cuántas cosas no se generan alrededor de nuestra vida y en vez de ir al santuario estamos yendo a otro lado? La semana pasada hablamos de cómo el Señor tuvo que incluso llevarse a Pedro a las profundidades. Solamente en su presencia es donde Dios nos revela. Momentos que debemos de apartarnos, de buscarlo, de retirarnos. Tiempos en donde nos debemos de deleitar en su palabra, esperando o con expectativas de que Dios haga algo para nuestras vidas. Momentos en donde de alguna manera estás tan envuelto en su presencia que el tiempo ni siquiera se vuelve un factor. En ocasiones estamos buscando al Señor diciendo: bueno, Señor, me quedan 10 minutos del día, mañana me paro a las 5:30 para ir al gimnasio y debo de dormir mis rigurosas horas. Entonces, en 5 minutos, un momento en donde el tiempo no es factor, en donde te das cuenta que Dios estaba buscándote, estaba deseoso de ese encuentro. La acción que debemos de tomar es: busca en la semana un tiempo, piensa en un lugar en donde puedas estar sin distracción, preferentemente un lugar donde tú puedas dedicar un espacio para hablar con Dios y decirle todo lo que hay en tu corazón, todo lo que te tiene a punto de resbalar, todo lo que te tiene conflictuado. De verdad que de otra manera solamente vas a caer si no lo sacas. Aquí utilizamos una expresión que dice sacar, desembuchacar, o no sé cómo se dice, las oídas desembuchar. Bueno, eso. Entonces necesitamos desembuchar lo que trae nuestro corazón, porque de otra manera vamos a caer. Necesitamos reconocer que esas luchas son innecesarias y están afectando a nuestro estado de ánimo. Tú y yo nos tenemos que renovar, tomar fuerzas, porque Dios en una u otra manera, de todas maneras, va a volver. Así es que la invitación es que entres en su santuario para que tú y yo por fin entendamos todo esto lo que está pasando alrededor de nuestras vidas y no resbalemos. ¿Los tuviste? Son 7, diría mi anterior pastor, son 7 y se toman juntos. Entonces, quiero pedirle al grupo de alabanza si nos ayuda a despedirnos con un canto. No olvidemos que Dios es bueno. No envidiemos y mucho menos lo que ya no nos corresponde a nuestra manera de vivir. Dejemos de poner atención a estas cosas para no desanimarnos y confundirnos. Por
confiemos en que Dios no se le va una. Estemos atentos y muy dispuestos a imitar y seguir a los que le buscan. Entremos a su santuario. ¿Bien?